¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Reciban un afectuoso saludo en el amor de Cristo. Creo que todos extrañamos el no poder estar juntos, el podernos reunir como hermanos para adorar a nuestro Dios, el poder recibir el alimento espiritual. Pero como dice mi hermanito Pablo, el apóstol Pablo, dice que la palabra de Dios no está presa. Y es por eso que quiero compartirles este breve mensaje titulado El gozo del cristiano en la adversidad. Está basado en la vida del profeta Habacuc. Y por cierto, hermanos, ahora que estamos más tiempo en casa, quiero recomendarles que lean el libro del profeta Habacuc. Solamente abarca 3 capítulos y es un libro que nos da muchas riquezas, así como toda la escritura. Fue escrito aproximadamente en el año 600 antes de Cristo y su nombre significa el que abraza. Habacuc significa el que abraza. En el tiempo del profeta Habacuc, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, estaba viviendo una situación muy difícil porque se habían alejado tanto de su Creador y estaban viviendo las consecuencias. Se observaba mucha maldad, mucha injusticia social, se habían pervertido las leyes, etcétera, etcétera. Y Dios ya había profetizado con anticipación que iba a entregar a su pueblo en manos de sus enemigos, los caldeos. La inminente catástrofe nacional estaba a la puerta. Y el profeta Habacuc habló y vivió para ver el cumplimiento de la palabra. Pero había muchas cosas que Habacuc no entendía de todo lo que estaba pasando. Y cuestiona a Dios de una manera reverente. Le lanza 2 preguntas en oración. La primera pregunta está en el capítulo 1, versículo del 2 al 3, y le dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada, el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta tenía mucha inquietud a todo lo que pasaba y decía que Dios permanecía callado, que tenía los ojos tan limpios para ver tanta maldad. El tiempo que estaba viviendo el profeta Habacuc era un tiempo parecido al tiempo que estamos viviendo nosotros también el día de hoy. Y muchos tal vez se pregunten, ¿a dónde está Dios? Pero Dios responde a Habacuc. En el capítulo 1, versículo del 5 al 11, Dios le contesta que usará a los caldeos para castigar a los malhechores, que pasarían como un huracán arrasando con todo, y después ofendería a Dios atribuyéndole su fuerza a su Dios falso. Habacuc, hermanos, no conforme con la primera respuesta de Dios, vuelve a cuestionarlo con otra pregunta. La segunda pregunta se encuentra en el capítulo 1, versículo 12 de Habacuc. Y dice: ¿por qué Dios permite que el más impío castigue al menos impío? Dios le responde que los caldeos también serían castigados y que el justo por la fe vivirá. Es entonces que a Habacuc le quedó más claro la situación. Tuvo que cuestionar a Dios una y otra vez porque había muchas cosas que él no estaba entendiendo. Él pensaba que Dios guardaba silencio, que Dios no contestaba sus ruegos cuando veía tanta maldad en la tierra. Pero ¿saben una cosa, hermanitos? Habacuc era un hijo de Dios. Cuando él se dirigía a Dios, se dirigía con mucho amor y le decía: Dios mío, santo mío. Comprendió entonces que Dios usaría a los caldeos como un instrumento para disciplinar a su pueblo.
Él tenía presente la palabra de Dios cuando le dijo: el justo por la fe vivirá. Es una expresión tan hermosa que nos llena de paz y de confianza. Dios le dice que el juicio no tardaría, pero también le dice: aquel cuya alma no es perfecta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, hay veces que parece que Dios está callado, que guarda silencio, que no pasa nada ante las situaciones adversas. Pero quiero que sepas que Dios tiene el control de todo. A veces Dios está dando tiempo para que las personas se arrepientan, para que procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere el mal para nadie. Él quiere el bien, porque Él es un Dios de amor. Pero también es un Dios que nos ama, y al que ama, disciplina. Dice el Señor que si no, entonces fuéramos bastardos. Pero el malo, hermanos, muchas veces en lugar de arrepentirse, se enorgullece más. Y el Señor dice que da gracia a los humildes, pero al orgulloso los mira de lejos. El profeta Habacuc recordó que la catástrofe nacional estaba a la puerta y que le tocaría verlo. Creyó en la promesa de Dios cuando le dijo que el justo por la fe vivirá. Sabía que Dios tenía el control de todo y que después vendría tiempo de refrigerio, como cuando Job fue probado, hermanos. En el capítulo 3, versículo 2, dice Habacuc: vuelve, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y termina con una expresión de confianza, una expresión, hermanos, tan maravillosa que llenó mi corazón, y les invito a verlo en el capítulo 3, versículos 17 al 19, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Yo no sé qué situación estás viviendo, hermano o hermana. Yo no sé si estás viviendo problemas con el esposo, a lo mejor con el hijo, con la hija, o posiblemente problemas en el trabajo, o tal vez problema económico. No lo sé, hermanos, solamente Dios lo sabe. Pero podemos clamar a nuestro Dios, podemos preguntarle a nuestro Dios, como lo hizo el profeta Habacuc, de una manera reverente, porque Dios siempre está dispuesto a darnos respuesta, aunque pareciera que muchas veces tarda en contestar, aunque pareciera que muchas veces Él guarda silencio ante las situaciones. Habacuc, hermanos, mostró gozo en medio de la situación. Su fe fue firme, recordó las palabras de Dios cuando le dijo que el justo por la fe vivirá. Y me impacta porque dice: aunque no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Al principio yo les decía que la palabra Habacuc, o el nombre de Habacuc, significa el que abraza. Y quiero decirte que en medio de esta situación, Habacuc se abrazó del Señor y confió en el Dios de su salvación, y que no perdió el gozo, sino permaneció firme en medio de cualquier circunstancia. Quiero decirte que el gozo del creyente, hermanos, no depende de las circunstancias, sino depende del Creador. Nosotros también, como Habacuc, tenemos ese recurso de la oración. Podemos echar mano de ese recurso. La palabra de Dios nos dice que en el mundo sufriremos aflicción, pero dice: confiar en mí, que yo he vencido al mundo.
Aferrémonos como Habacuc, hermanos. Confiemos en el Señor. Gocémonos en medio de la tribulación, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Apapachemos a nuestro Dios, amemos a nuestro Dios y mantengamos esa fe firme en medio de cualquier circunstancia. Dios les bendiga, hermanitos.